Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente Podcast. Otra vez estamos aquí en Santa Cruz. Muchísimas gracias por vernos. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como presente.bo y además al número 76005592. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer también a WD Studios por darnos el espacio y prestarnos también los equipos. Estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que nos están dando. Además, les avisamos que ya tienen Chequea tuvoto.chequeabolivia.bo disponible. Es una página web en la que van a poder encontrar información acerca de los candidatos, el proceso electoral y las propuestas de gobierno para que ustedes puedan votar conscientes e informados. Entonces, dicho eso, voy a bienvenir a nuestros invitados. Hoy día está y nos acompaña el senador William Torres, quien va a ser ahora uno de los panelistas también. Está también Humberto Ferrer del Diario de la H y Gaby también de Presente. Entonces, les pido por favor que se vayan presentando. Senador, ¿cómo está? Gabriel, un gusto de saludarle, es un placer estar acá junto a ustedes, a Gabriela, a Humberto, un gran saludo para ustedes. Ciertamente para mí es un gusto estar acá, yo soy candidato a primer senador por Alianza Patriótica, perdón, Popular. Eh, Soy de profesión abogado. Tuve la suerte de haber ejercido por más de una década la fiscalía, haber sido fiscal. Luego también fui vocal presidente de la Corte Superior de Justicia, ahora Tribunal Departamental de Justicia. Bueno, durante mi paso como fiscal, pero también como administrador de justicia, yo tuve la suerte de haber conseguido algunos logros para nuestra fiscalía, como el haber logrado aquel edificio que se encuentra en la rotonda del Cristo, donde fue hace un par de años atrás incendiado. Ese edificio, en mi gestión como presidente de la Asociación de Fiscales, se logró. Logramos una serie de huelgas de hambre y demás cosas. Así que esa es una de las cosas. La otra, y cuando ya fui presidente del Tribunal Departamental de Justicia, logré la desconcentración de la Administración de Justicia a cada uno de los distritos municipales de nuestro municipio. De modo que hicimos que la justicia vaya al pueblo y no el pueblo en busca de justicia. Son unos cuantos temas que se los presento para que más o menos el pueblo sepa quién es William Torres. Así que Muchísimas habrá muchos gracias. otros temas más que se los presentaré en su Muchísimas momento. gracias, Humberto y luego Gaby. Presentarme. Una presentación, sí, por favor, cortita. Bueno, yo soy Humberto Ferrell, soy estudiante de Derecho, tengo 20 años y bueno, sobre todo realizo documentales de historia en los cuales pretendo explicar los hechos pretéritos para poder comprender a nivel histórico qué fue lo que sucedió con nuestro país. Además tengo otras redes sociales en las que subo diversos videos haciendo explicaciones cortas para que la gente pueda tener la información más sintetizada. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela Moreno, periodista digital y fact-checker y ya soy activo fijo de Presente. Buenísimo, entonces empecemos esta larga o corta entrevista. Y voy a ir desde primero la candidatura, luego podemos hablar un poco de las propuestas. Alrededor de la candidatura es importante siempre ver las figuras que componen a la alianza en este caso, y en relación a eso, la figura más sobresaliente que es Andrónico, ¿no? Entonces, yo lo primero que le quiero preguntar es el candidato a presidente, y se lo ha visto en momentos dubitativos, se lo ha visto a veces incluso nervioso en algunas entrevistas. ¿Usted por qué cree que es esto? ¿Cree que Andrónico está listo para asumir el reto de la presidencia del país? Bueno, creo que Bolivia como tal requiere de renovación. Ustedes preguntarán quién es Tuto Quiroga, quién es Doria Medina, Manfred Reyes Villa, etcétera, etcétera. Ellos son viejos políticos que han estado discurriendo por la política boliviana, candidateando
en innumerables ocasiones y que no tuvieron el éxito ni el respaldo del pueblo. Todo que el pueblo requiere de renovación. Y esa renovación llega a través de Andrónico. Andrónico es un joven político, es un joven más o menos de la edad, un poquito más que ustedes, pero es casi de la edad de ustedes. Yo debo ser uno de los más mayorcitos entre todos ellos. Pero bueno, creo que Andrónico expresa el sentimiento y la mirada que tienen todos los jóvenes. Cierto que en algún momento se ha dicho que ha estado dubitativo. Yo no advertí mucho aquello. Sin embargo, creo que todo político, cuando empieza, siempre sujeto a algunas experiencias, y creo que Andrónico tiene los conocimientos y tiene la experiencia suficiente como para conducir este Estado. No olvidemos que Andrónico en este minuto está todavía aún fungiendo como presidente del Senado y por quinta oportunidad. Y no ha sido con el respaldo únicamente de la fuerza que lo llevó, que lo eligió como senador, sino más bien ese buen desempeño fue motivo para que inclusive fuerzas parlamentarios, senadores de oposición, hayan depositado una vez más por quinta oportunidad su confianza en él y lo hayan reelecto como presidente del Senado. Creo que aquellas pequeñas observaciones que se hizo son altamente corregibles. Seguramente ya en este momento no se ha dado, son sus primeras experiencias como candidato a presidente, y es posible que hayan habido algunas cosas de esas, pero yo, conociéndolo a él, sé que es un hombre altamente capaz y de posturas firmes como creo que necesitamos los bolivianos en un candidato, pero además de un candidato que se perfila como el franco ganador de las elecciones. Andrónico será el ganador el 17 de agosto, se lo garantizo. Bueno, la siguiente pregunta que queríamos realizar era respecto a la segunda figura de la fórmula, a la señora Mariana Prado. En distintas ocasiones hubieron serias dudas, incluso habían afirmaciones de que la señora Prado iba a ser retirada de su candidatura a la vicepresidencia. Quiero preguntarle cuál fue la razón de estas dudas, si hubieron algunas oposiciones dentro de los movimientos sociales o los sectores base de los partidos, y por último, cuál es su opinión respecto a la señora Prado y cómo cree que le va a ir en el debate vicepresidencial que se avecina. Sí, efectivamente es algo que no se puede negar, que han habido algunas voces que pedían que ella sea sustituida por otro, pero creo que eso obedeció a que conocían muy poco de ella. Con el discurrir de los días, de la semana, advertimos que la candidata a vicepresidenta se ha ido afianzando de manera tal que creo que se perfila como una muy buena, diríamos, candidata a vicepresidenta, y como una a futuro como una como buena vicepresidenta, tomando en cuenta el perfil que tiene y el que ha demostrado como profesional, pero además la empatía con el pueblo. Hay declaraciones de Mariana justamente en las que ella menciona explícitamente que algunas de las bases sociales no apoyaban su candidatura, ¿no? Se lo ha intentado preguntar, ella seguramente conoce cuáles son. En Santa Cruz, que es en realidad donde usted está haciendo primordialmente campaña, va a ser primer senador de este departamento. ¿Existe alguna parte de este mismo que tenga un rechazo especial a la candidata, o cree que ya se han unificado las voluntades alrededor de su candidatura? En realidad creo que y las voces discordantes no han sido en todos los departamentos de Bolivia, han sido en alguno que otro departamento. En Santa Cruz nunca hemos tenido aquella mirada, más bien entendemos de que ella es una figura que promete mucho y descollará de acuerdo al perfil y a la hoja de vida que tiene. Ella tiene un perfil y una hoja de vida en lo profesional altamente calificado, y eso es importante. Necesitamos autoridades que no solamente tengan empatía con el pueblo, sino además tengan la calificación profesional necesaria. Senador, y ahora ya yendo a la tercera figura de estas candidaturas, en todo el tema de Alianza Popular, han circulado rumores de que Mario Cronenbold volvió a ser su jefe de campaña.
Entonces, ¿eso es cierto? Mire, créame que Gabriela, que yo no conozco este tema, no sé si es cierto o no. Yo escuché también algunas voces por ahí, pero oficialmente nadie ha comentado absolutamente nada, de modo que yo, que podría decirles ahora, no conozco. Claro, el tema del asesor de campaña ha sido altamente viralizado, incluso se ha manipulado. Yo ya lo he escuchado igual en diferentes entrevistas, pero y no quiero irme por ese lado, creo que ya ha sido utilizado por la prensa en general. Me interesa saber cuál es su autocrítica o tal vez su evaluación respecto a a Rubí como jefe de campaña y en su defecto si tal vez Mario Cronenberg lo hubiera podido hacer mejor. Mire, yo con Anthony Gutiérrez, creo, que Sí, llamaba Rubí, así, ajá. el asesor, yo nunca tuve contacto de conversa, no he tenido la suerte de conocer su postura y el desempeño de él lo hemos visto a través de los medios y todo lo que ha estado ocurriendo, de modo tal que muy poco yo podría opinar respecto del De su actuar. señor Anthony Gutiérrez en cuanto a su desempeño como asesor. Claro. Sin embargo, una de las críticas, que creo que esta debe ser una crítica constructiva, por lo menos entiendo que, bueno, ha sido primero muy corto el tiempo para calificar el desempeño que él ha tenido en una campaña. Esta es una campaña sumamente atípica, ustedes se habrán dado cuenta, es muy corta, donde no se puede, peor en el caso nuestro, hemos empezado muy tarde la campaña, por eso estamos ahora trabajando las 24 horas y los 7 días de la semana. Entonces, en el caso del señor Gutiérrez, creo que no ha habido el suficiente tiempo para calificar o para valorar su desempeño. Hay algunos parámetros que nos llegan a entender que por ahí no supo entender la idiosincrasia boliviana como para establecer una estrategia adecuada en su desempeño. Y eso deja ver que, por lo menos desde mi perspectiva, creo que Bolivia tiene buenos profesionales y que podríamos haber también utilizado los conocimientos de un técnico boliviano. Ahora, Mario Cronenberg no fue el director ni fue el estratega de la campaña, sino más bien jefe de campaña, que no es lo mismo que el estratega. Mm. Gutiérrez no era el estratega, o perdón, no era el jefe de campaña, era el estratega. En todo caso, creo que, ¿Era senador? Ya no es más. mire, la verdad, por lo que yo conozco, parece que sí. No sé, la verdad, no estoy muy bien informado de este Entiendo. tema, Gabriel. ¿No? Respecto al tiempo de campaña, Andrónico oficializó su candidatura en mayo, ¿no es cierto? Finalmente confirmó después de muchos meses de dudas. ¿Cree que el tiempo de campaña que le queda a Andrónico es suficiente? Porque hemos visto de que en diversas encuestas Andrónico fue cayendo, y fue decayendo bastante. No solo por ataques de la oposición, sino sobre todo también el rechazo que puede generar en sectores evistas, ¿no? Que muchos de ellos lo denominan como un traidor. ¿Cree que es suficiente el tiempo de campaña que le queda? Si tiene alguna oportunidad el de ser presidente. Mire, si bien es cierto, el 19 de mayo él inscribió su candidatura Mm. en el Tribunal Supremo Electoral, pero el lanzamiento de la campaña se la tuvo que hacer casi un mes después. ¿Pero por qué? La pregunta, Ujú. y se preguntará, ¿pero por qué? Porque claro, había un plan de evitar a cualquier precio que Andrónico fuera candidato, ¿no es cierto? Hubieron acciones de amparo interpuestas que frenaron, paralizaron, hubieron una serie de artificios legales que intentaron paralizar la campaña o la candidatura de Andrónico. Y eso nos tomó casi un mes o un poco más de un mes, Humberto. De modo que eso demoró nuestra campaña. Por eso es que hace unas 2 semanas hemos arrancado con fuerza y me pregunta usted, Humberto, ¿será suficiente el tiempo? En tiempos normales no suele ser suficiente. En tiempos atípicos como este,
ciertamente será insuficiente, pero estamos haciendo todo el esfuerzo y estas 2 semanas hemos logrado establecer que la simpatía no ha bajado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los resultados de las encuestas no son lo que piensa la gente. La gente, usted sale a la calle y la gente sigue con la misma simpatía por Andrónico, pero además que representa a los jóvenes, a esa nueva generación, a la renovación, y el pueblo ya no cree en los viejos candidatos, en Tuto, Doria Medina, Reyes Villa, porque ya han demostrado que no son lo que el pueblo quiere, porque les mienten al pueblo. En cambio, Andrónico es un joven candidato, un joven casi de la edad de ustedes, y que creo que es la esperanza de todos. Ahora, hay un tema que creo que está en cuestión. Es el tema de las encuestas. Lastimosamente, las encuestas han perdido credibilidad. Entre ellos, con esto concluyo, por ejemplo, Tuto Quiroga lo acusó a Doria Medina de haber pagado la primera encuesta para que alteren las cifras. Y creo que eso definitivamente ha hecho perder credibilidad. Por eso creo que las encuestas no refieren o no reflejan la realidad de las cosas. Ahora, las encuestas son un instrumento estadístico, ¿no? Además tienen una metodología y están sustentadas por diferentes fórmulas y procedimientos estadísticos, matemáticos, para evaluar en base a una muestra la intención de voto de una población. Además, las encuestas de medios, por lo menos de comunicación grandes, son supervisadas y autorizadas en realidad por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si bien uno nunca puede estar 100% seguro de algo, creo que es el instrumento más certero para que la población como tal se pueda informar acerca de la intención de voto de las personas. Y ahora me paso a mi siguiente pregunta, que es alrededor de su condición de senador por el MAS, ¿no? Además, usted ha sido en su momento afín al alevismo. ¿Cómo es estar en esa disyuntiva entre ahora ser candidato por Alianza Popular, antes de haber sido parte de la bancada evista? Entonces, ¿cuáles son los sentimientos encontrados que usted tiene? ¿Qué críticas ha recibido de un lado? ¿Y cómo está afrontando ahora su candidatura en el legislativo? Bueno, creo que hay muchos temas que hay que eh, considerar en este aspecto. Primero, si bien es cierto, nosotros nacimos como un proyecto político denominado el proyecto de la Revolución Democrática de Cambio. Sin embargo, con el discurrir del tiempo, pues ha tenido que merecer ajustes. Todos los proyectos, todo lo que la obra del hombre normalmente es sujeto a variaciones, ajustes, nada está escrito en piedra. Y en este caso, lógicamente, se ha dado aquello. Eh, por otro lado, creo que Andrónico es un líder joven que reencarna la aspiración de la mayoría del pueblo de Bolivia. Ujú. Y ningún político puede estar alejado de aquello. Los políticos somos la expresión de lo que quiere el pueblo y tenemos que hacer lo que el pueblo nos pide. Y en este tema, obviamente, lo que estamos haciendo eso. Ahora, nosotros, lógicamente, hemos marcado distancia. Eh, Nosotros tenemos una mirada ciertamente diferente. Por ejemplo, vemos que no solamente el campo debe ser tomado en cuenta, sino cuando uno es elegido presidente debe gobernar para todos, no solamente para el campo o solamente para la ciudad, sino tiene que ser un presidente que incluya, inclusivo. Creo que es un tema que marca diferencia. Va a disculpar, señor senador, pero usted mencionó acerca de una buena imagen que tenía el señor Andrónico, ¿no? Pero yo
No coincido con su visión, con su punto de vista. Hemos ido, por ejemplo, con muchos amigos, hemos ido específicamente al distrito de La Pampa de la isla para hablar en los mercados. Hablamos con la gente y lo cierto es que lo que hay es un hartazgo referente al modelo actual. Todos los candidatos de una u otra manera coinciden en que el modelo está agotado o requiere reformas. Unos proponen ideas más radicales, otros ideas más débiles para proponer un cambio de este modelo, ¿no? Pero el señor Andrónico es visto como un continuismo de lo que actualmente estamos viviendo y así lo percibe la población, y así lo podemos ver a su vez en las encuestas, incluso yendo a la calle, o al menos en mi caso, cuando fuimos a los mercados de la Pampa de la isla, vimos que incluso el sector popular, donde se supone que debe tener cierto grado de aceptación del señor Andrónico, ya no existe dicha aceptación, que en algún momento la tuvo Morales. Andrónico es el continuismo del modelo actual y del gobierno de Arce Catacora. Humberto, siempre es saludable opiniones diferentes. Por supuesto. De otra manera, esto sería una monotonía. Y yo celebro que usted vea de una manera diferente. Pero cuando dicen que si Andrónico es la continuidad del proyecto político que nació hace como cerca de 30 años atrás, eso depende cómo lo vean y quién lo vea. Ujú. Andrónico ha sido absolutamente crítico cuando tocó ser crítico. No, yo quiero recordarle solamente un antecedente. Andrónico estuvo hace aproximadamente 3 meses o un poco más, no, si no me acuerdo, no me equivoco, perdón, en un evento denominado Foro Económico, y este estaba organizado De por Nueva Radio Economía. Panamericana, El Ujú. Deber y Nueva Economía, ¿cierto? Andrónico planteó absolutamente, o de manera absolutamente nítida, dos cosas. Decía que le preguntaban por qué estamos en lo económico así, Ujú. en esta situación. Y él respondió, estamos en esta situación económica porque el gobierno no supo planificar para nada lo económico. Y entonces él planteó que en lo económico debemos planificar mejor nuestro desarrollo económico, nuestro manejo económico, y entonces tendremos un país diferente. Para adentrarnos mucho más en este tema nos tomaría un poquito más de tiempo, sin embargo yo me quedo ahí. Creo que ese término engloba muchísimo. Planificar mejor la economía engloba mucho y podría meritar un debate inclusive más a fondo. Y el otro aspecto que también Andrónico hizo referencia en esta ocasión, que en lo político debemos ser tolerantes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Andrónico con eso? Nos está diciendo que las marchas, que los bloqueos, que los antagonismos innecesarios no son necesarios, sino más bien las mesas de diálogo. La concertación debería ser el instrumento, el mejor instrumento para resolver nuestros problemas. ¿Eso qué nos está diciendo? No olvidemos que en ese tiempo Evo Morales estaba con marchas, amenazando con una serie de medidas, Ujú. y cuando Andrónico plantea y dice, debemos ser tolerantes, debemos sentarnos en una mesa de diálogo y concertar, resolver nuestros problemas en base a la concertación, nos está planteando algo totalmente diferente a lo que solíamos estar acostumbrados con Evo Morales. Sin embargo, y con esto termino, perdón, eh, no solo he visto en debates, esas no son mesas de diálogos apropiadas para construir país. Yo creo que lo que necesitamos los bolivianos no es enconarnos, Ujú. no es entrar en el encono entre los de derecha y los de izquierda. Lo que necesitamos una vez concluidas las elecciones es sentarnos y construir políticas públicas entre todos, incluyendo a todos. Por eso decía, el gobierno no se maneja solo desde el campo, no se debe manejar desde el campo solamente, Sí. sino también desde las ciudades.
Y entonces, cuando ciudades y campos confluyen, se sientan en una mesa en el marco de la tolerancia y el entendimiento, podemos encontrar salidas y salidas, lógicamente, en términos de políticas públicas a nuestros problemas. Doctor, ya pasando un poco más a la parte de sus propuestas, una propuesta fuerte que tiene usted es eliminar la elección popular de autoridades judiciales, como la que tuvimos el año pasado, y constitucionales, ¿no? Para sustituirla por un sistema más meritocrático. ¿Usted cómo garantizaría que este sistema no esté capturado por el poder político, como lo hemos venido viendo durante todo este tiempo? ¿Qué sistema de méritos o veeduría ciudadana implementaría? Mire, el tema de la reforma al sistema de elección de autoridades jerárquicas del órgano judicial y el Tribunal Constitucional es un tema que en verdad me apasiona, porque yo soy abogado con cerca de 35 años de experiencia en esa área y ocupé todos los cargos, entonces no me la podrían charlar a nadie. Yo conozco desde adentro y conozco desde afuera la problemática de la justicia. Pero al margen de ello, quiero decirles que también tengo otras propuestas. Luego entraremos a tocar este tema en concreto, Sí. pero tengo otras propuestas. Por ejemplo, uno de los temas que yo he estado impulsando en la medida de mis posibilidades era el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná. Ok. Hace aproximadamente 2, 3 meses hemos estado ya Andrónico, grupo de empresarios, la CAINCO, la Federación de Empresarios, reunidos abordando estos temas. ¿Qué es lo que nos piden los empresarios? Yo valoro y saludo por eso al sector empresarial. Dicen, no pedimos plata al Estado. Garantía. Tenemos plata para invertir. ¿Qué le pedimos al Estado? Y Andrónico les dijo, si yo soy presidente, ustedes tendrán apoyo logístico. ¿Qué significa el apoyo Exacto. logístico? Carreteras, significa ferrovías y todo aquello que el sector privado no pueda dar, pero sí el Estado. Entonces, creo que con aquello, por ejemplo, no solamente permitiremos que Santa Cruz sea el motor económico, sino Bolivia como tal, porque saldremos acortando costos y tiempo para llegar al Atlántico. Lo que no ocurre por este lado, por el Pacífico, pero además de manera independiente llegamos a Paraguay, pasamos a la Argentina y salimos por Uruguay al Atlántico. Y estamos ya rumbo a Europa, a Asia, a África y a todo lo Otra cosa de la cual continentes. se quejan muchos de los empresarios, yendo al tema de colación que usted está lanzando, es de la seguridad jurídica y las garantías que debe brindar el Estado Ujú. nacional. ¿Qué propone Andrónico o su Y en- senaduría respecto a En ese eso aspecto? tienen toda la razón los privados. Ujú. Pero Andrónico, ¿qué es lo que les dice? Nosotros les damos seguridad jurídica porque vamos a hacer que la Constitución se cumpla. Lo que pasa es que acá no cumplen lo que establece la Constitución Política del Estado. Y por eso es que no hay seguridad jurídica. Pero Andrónico les dijo y les dice, y yo como senador, lógicamente me comprometo a hacer de que se cumpla aquel principio que está contenido en la Constitución, seguridad jurídica. Y rápidamente, el otro pilar fundamental de mi propuesta es el hub Viru. Mm. El hub Viru nos va a convertir en uno de los principales centros de Sudamérica de distribución aérea y nos traerá, por supuesto, dinero, turismo, trabajo, Mercados. etcétera, etcétera. Y volviendo con esto a cabo, porque soy muy larguero, van a disculpar, con el tema de la justicia. Muchos seguramente me criticarán por haber propuesto aquello, pero quiero decirles que yo fui uno de los fiscales, los primeros fiscales designados no a dedo, sino por valoración meritocrática. Ujú. Entonces, eso me da la autoridad de decir que la elección debe ser por esa vía. Claro. ¿Por qué? Porque se elige al mejor. No quiero decir que yo fui el mejor en ese tiempo, por ahí sí, pero yo me sometí a las reglas que impusieron para decir, la universidad
Católica de La Paz y la consultora Bertina Mengual fueron quienes me evaluaron y dijeron, este señor sí puede ser fiscal. Seguramente vieron, no sé, mi integridad profesional, personal, no sé, pero en lo jurídico tiene que irse, volverse al sistema meritocrático. Hay el peligro de que se entre en el cuoteo, pero para llegar a eso necesitamos reformar la Constitución. Claro, doctor, y otro tema que inquieta mucho a los empresarios es la libre exportación. Desde hace un montón de tiempo se habla de que liberen las exportaciones para poder meter divisas al país. ¿Ustedes cuentan con alguna propuesta que haga esto, liberar las exportaciones para que los empresarios puedan tener esta soltura? Sí, pero yo tengo una propuesta que además es mucho más integral que esa. Cierto que las exportaciones son lo más importante para captar dólares, recursos para Bolivia. Pero eso no es todo. Los exportadores no olviden que se benefician de aranceles, se benefician de subvenciones y Claro. una serie de cosas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer como respuesta a estos beneficios que le da el Estado? Lo que tiene que hacer el exportador es repatriar todos aquellos dólares que son fruto de esas exportaciones, lo que ahora no está ocurriendo. Entonces se dice que muchos de esos dólares van a paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Entonces hay que garantizar las exportaciones, pero también hay que garantizar el retorno o la repatriación de los dólares emergentes o fruto de estas exportaciones. Claro, Mariana Prado decía, la vicepresidenta, que esos dólares los iba a tener un filtro más o menos el Banco Central para poder agarrar esos dólares una vez lleguen al país. ¿Puede explicar un poquito mejor, tal vez yo no lo estoy haciendo de la mejor manera, cuál es el mecanismo en el cual esos dólares serían repatriados? Mire, yo creo que la candidata a vicepresidenta ya tocó letras chicas, ¿no es cierto? Esos son temas ya, o mecanismos ya un poco técnico, burocrático, que seguramente en su momento se harán a través de reglamentos y algunas leyes inclusive. Lo importante acá es que las ideas, la claridad de las ideas. La primera idea es que sí tiene que fortalecerse al sistema exportador, Claro. garantizando lógicamente la seguridad alimentaria de los bolivianos, ¿cierto? Sí. Y lo segundo, que esas exportaciones que son pagadas no en bolivianos, sino en dólares, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se exporta 1.000 toneladas de soya, por decir a China, a Japón, los japoneses no nos pagan en yenes, Claro. nos pagan en dólares. 1.000 toneladas de soya, pongamos que sean pagados por un valor de 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares tienen que volver a Bolivia Sí, claro. para ser reinvertidos por los mismos empresarios. No, claro, está bien, yo entiendo, digamos, el objetivo, la promesa al final también es importante. El cómo creo que también les va a dar credibilidad. No creo que no han llegado a la parte del cómo en muchas de sus propuestas, incluso en el plan de gobierno, entonces a eso más que nada iba la pregunta. Un último cómo. Le pregunto, es esta distancia que se ha generado con el levismo. Yo sé que están intentando acortarla o también no cerrarle la puerta justamente a Evo Morales de que dé un apoyo tal vez orgánico a Alianza Popular como tal o a Andrónico como figura o candidato a presidente. Pero si no pasa, ustedes fueran gobierno, seguramente va a haber un rechazo al proceso electoral, que ya lo ha habido, y también se van a instalar bloqueos. Entonces Andrónico ya en algún momento había justificado los bloqueos de caminos porque el gobierno no estaba actuando de buena manera. Yo no estoy prácticamente de acuerdo con aquello, pero ¿cuál sería la respuesta que darían a bloqueos de caminos? Y esto también es parte de la seguridad jurídica, de que se puedan mover mercancías de un lado del país al otro lado del país e incluso de mercancías que vienen desde afuera. Gabriel, hay un tema que hay que dejar en claro, ¿no?
es que Andrónico no es el candidato de una fracción de la izquierda. Andrónico es el candidato de todo el movimiento popular nacional boliviano. Cuando hablamos de candidatura del movimiento nacional boliviano, estamos hablando absolutamente de todos los segmentos de la bolivianidad, ¿no? Entendemos que Evo Morales tiene algunas dificultades de aceptar que él no va a poder ser candidato. Pero las leyes tienen que cumplirse. ¿Y si les bloquea? Están las leyes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que se aplique la ley. La Constitución no puede estar como una figura decorativa. La Constitución nos otorga derechos a los bolivianos, Gabriel, pero también nos da obligaciones. Sí. Tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Entonces, no solamente es pedir, sino también hay que dar, ¿verdad? Claro. Y cuando Andrónico en el Hotel Los Tajivos planteó que en lo político hay que ser flexible y habla de diálogo, por supuesto que eso va a tener que va a tener que ser la regla de todas las actuaciones. Nosotros queremos incluir a todos y vamos a incluir a todos. Senador, una duda que yo creo que tienen que responderlo todos los legisladores a los ciudadanos, ¿no? Usted ya ha sido estos últimos 5 años senador, ¿no? Y pretende una renovación de gestión. ¿Qué fue lo que presentó al país? ¿Qué ley usted presentó en estos últimos 5 años? ¿Qué ley fue aprobada y qué fiscalizaciones hizo? ¿Cómo se desempeñó como senador estos últimos 5 años y qué valoraciones tiene, qué méritos o qué logros consiguió durante esta gestión? Excelente. Mire, me estaba olvidando comentar este tema y es bueno que me haya preguntado Humberto. Mire, yo fui uno también por mi formación como abogado, fui uno de los, diríamos, de los luchadores implacables contra la desinstitucionalización del Estado. Fui el autor del proyecto de ley 074, 075 y 076. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué es eso? Las elecciones. Los números sabemos, pero díganos qué es lo que contenía esto. El proyecto de ley 073 tenía que ver con la suspensión inmediata de los magistrados autoprorrogados. La 074 con la suspensión de plazos procesales para que estos señores no sigan causando daño al Estado boliviano. No olvide que ellos se hicieron cargo de, inclusive, prohibirnos a los legisladores fiscalizar. No olviden que ahora candidato en ese tiempo, ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lo interpelamos, pero también lo censuramos, si ustedes se acuerdan. Eso significa, según la Constitución, de que él debe ser destituido en forma inmediata. Fue destituido y a la media hora lo repusieron en el cargo, vuelto a designar. Esa fue una burla de parte del gobierno de Arce Catacora, que por supuesto nunca se la perdonaremos ni la perdonamos. Yo frente a esa situación planteé otro proyecto de ley, el proyecto de ley 075. Este proyecto de ley ordenaba la cesación inmediata de todos los autoprorrogados, pero también ordenaba la suspensión de plazos para que no corran ningún plazo, porque imagínense cuántos procesos han sido resueltos de manera ilegal por autoridades inconstitucionales como son los autoprorrogados. Fuera de su periodo establecido, por supuesto. Terrible. Y eso va a ser un grave problema en el futuro, ¿no? Va a ser un grave problema para la legitimidad del Poder Judicial dentro de nuestro país. Claro que sí, Humberto. ¿Qué solución puede presentarse por parte de este bloque respecto a esta posible crisis judicial en el futuro? Pero claro. Porque va a haber una deslegitimidad total. Pero mire, con qué claridad usted la plantea, Humberto, y eso va a ser así. Va a ser así. Precisamente por eso es que planteamos esos proyectos de ley. Pero ¿qué hizo el gobierno? Ahí viene, viaja... Aprueban la 075. Arce Catacora y Andrónico tuvo que promulgar esa ley. Pero ¿qué hizo el gobierno?
en complicidad con los autoprorrogados, plantean una acción de nulidad Toda la sesión. contra toda la sesión y las leyes aprobadas. Inclusive se aprobaron créditos en esa sesión y no los anularon. Pero creo que la pregunta más va en torno a, en su gobierno, con los autoprorrogados, porque aún existen por lo menos 5 de 9 del Constitucional, ¿los van a cesar? Tienen que cesar. Ellos van a cesar, en realidad son inconstitucionales, Ok. Gabriel. Entiendo. Ellos tienen que cesar en forma inmediata. Claro. Ganamos el 17 y el 18 ya debe haber un proyecto para cesarlo. En ese caso, todas las resoluciones emanadas de estos tribunales, en los cuales se encuentran los autoprorrogados, quedarían inhabilitadas, quedarían sin efecto, sin vigencia. ¿Qué sucedería? Va a ser un tema muy complejo que Sumamente que- complejo. que- Usted me preguntaba además qué otra ley presentó, me decía Sí. Humberto. Presenté un proyecto de ley para modificar el procedimiento de juicio de responsabilidades para ellos, porque ellos, a diferencia del presidente y el vicepresidente, no merecen ni siquiera detención preventiva. La mayor sanción para ellos, Gabriel, es la destitución. Imagínense semejante Caos barbaridad. El daño que nos han causado va a ser reparado solo con una destitución de ellos. No. Entonces, he planteado la modificación a la ley de juicio de responsabilidades para que ellos, al igual que el presidente y el vicepresidente, también sean objeto de detención preventiva, pero además que se les imponga la misma pena que el Código Penal establece para cualquier ciudadano de Bolivia. Doctor, otro tema que creo que es sumamente importante en Bolivia, y más que todo en Santa Cruz, porque lo vivimos de primera mano, es los incendios. Usted se ha manifestado respecto a la falta de políticas públicas e incluso pidió que declaren desastre nacional en años posteriores. ¿Usted, en su gestión de senador, dejó alguna ley integral concreta o algún proyecto escrito sobre este tema? Con relación al tema yo quiero decirles que hay aproximadamente 7 leyes, Incendiarios. llamémosle incendiarias o antiincendiarias, ¿no es cierto? Y estas leyes han sido presentadas por organizaciones en función, o sea, organizaciones ciudadanas en función de los intereses grupales de cada organización, pero no en función del interés colectivo de todo el pueblo de Bolivia. Entonces, estas leyes, hay unas leyes de defensa del cóndor, del jaguar, de defensa del mono, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyes parceladas así no le hacen bien. Entonces, se ha presentado una ley integral y esta ley integral desafortunadamente no ha podido ser tratada, pero que además yo creo que el siguiente periodo constitucional tiene que reponerse para ser tratada. Pero no pueden haber leyes que colisionen unas con relación a las otras. Esta ley integral lo que va a también plantear es la derogación o abrogación de varias de esas leyes para que se conviertan y nos faciliten a los bolivianos enjuiciar a quienes tengamos que enjuiciar y proteger todo lo que tengamos que proteger en una sola ley. No pueden haber varias leyes. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, creo que han quedado muchas preguntas, también varios temas por tocar, creo que incluso podríamos abrir la oportunidad para que nos vuelva a acompañar. Vamos a estar felices también de hacer las preguntas incómodas y que tengan igual respuestas. Senador, tal vez algunas palabras para cerrar, y más que nada me gustaría que las direccione en torno a, usted ya decía, ¿no? Andrónico no solamente pretende ser el candidato a Alianza Popular, sino de todo el movimiento o del bloque popular, refiriéndonos a la población. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir al respecto? Gabriel, De una posible unión, además, porque tiene Morena, a Johnny Fernández, el propio MAS y PSP. Gabriela, Humberto, primero yo quiero agradecerles por haberme invitado, por estar compartiendo con ustedes algunas experiencias y este set. Yo quiero pedirle al pueblo que crea en nuestras propuestas, que crean en nuestros candidatos. Tenemos un candidato joven, un candidato que es el único
entre la izquierda y la derecha que expresa la renovación. El resto, Tuto Quiroga, Doria Medina, Reyes Villa, son la repetición de hace varias décadas y que no plantean nada nuevo. No nos plantearon absolutamente nada para resolver la crisis económica y la crisis institucional. Entonces, el único que está planteando acá y sus candidatos a parlamentarios, como es mi caso, es Andrónico. Por ello le pedimos al pueblo, pero además al movimiento popular, unirnos en torno a Andrónico. Andrónico es la esperanza del pueblo, pero además Andrónico es el que tiene los planteamientos claros para resolver muchos de los problemas, lo que no tienen las otras fuerzas, los otros candidatos, de modo que con Andrónico de presidente, ciertamente el vivir bien no será solamente un eslogan, sino una realidad. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted por visitarnos y ya Gabo dejó la puerta abierta para una segunda parte. Eso fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos como siempre en todas las redes de presente.bo.